Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar hablando de problemas que se pueden tener en el hogar, ¿no? Somos pecadores, extremadamente pecadores, y el hecho de tener a Cristo y el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad para poder vencer, pero también tenemos una naturaleza caída en nosotros, y esa naturaleza no fue erradicada cuando creímos. Así que vamos a mirar un texto central y luego vamos a ver varias historias. Voy a leer, como el pasado estudio, muchos textos que van a hablar por sí solos, ¿no? Entonces vamos a iniciar leyendo en Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Comienza con la palabra. ¿Con qué palabra comienza? Oísteis. Bueno, aquí somos 50, no sé cuántas personas. Oísteis, ¿sí? Pero la palabra oísteis es la misma palabra en Lucas 6, que dice, pero a vosotros los que oís. El Señor está hablando a una multitud. Había todo tipo de personas, pero el Señor le está diciendo literalmente, los que entienden y prestan el oído para llegar a obedecer. A ver, nosotros podemos escuchar, pero entra por aquí y sale por acá. O podemos escuchar para obedecer. Ese es el énfasis aquí en el texto. Escuchar para obedecer. Ahora, solamente el corazón mío y el de ustedes, ¿quién lo conoce? Dios. Yo no sé si usted está en armonía ahora, si esté con un corazón dispuesto. Dios sabe si estoy preparado espiritualmente para pararme aquí siendo nadie y dejar que el Espíritu Santo obre. Y que su palabra corra y sea glorificada. Eso es lo que Dios quiere. Vosotros, los que oís, ¿oísteis? ¿Está usted escuchando para obedecer? ¿Está escuchando usted para entender lo que Dios le diga aunque no le guste? Porque muchas de las cosas que Dios nos va a pedir, no las estamos haciendo. Y entonces Dios va a pedir cuentas a nosotros. Ahora, estamos hablando a creyentes, ¿no? El incrédulo no tiene a Dios, no tiene el discernimiento, necesita el Evangelio también. Pero estamos hablando de la iglesia del Señor, comprada por la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? No hemos orado, ¿no? Vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que el Maestro, el Espíritu Santo, a través de la exposición de la Biblia, que es mi responsabilidad hacerlo clara, obre y hable. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias porque tu palabra es verdad. Muchísimas gracias porque tú te preocupas por nuestro corazón, nuestra mente. Gracias porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pertenecemos a ti y nos debemos a ti, Señor. Te suplico, o suplicamos todos, porque estamos todos orando, clamando para que tú me guíes, para que sea el Maestro, el Espíritu Santo, quien hable a cada corazón. Por favor, dame la humildad, la sencillez, para que tu palabra realmente no tenga estorbo en el camino y en la exposición de ella, Señor. Gracias te damos, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver otro tema. ¿Cuál fue el último tema que vimos? El perdón. Ahora, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y el perdón es algo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, y no es algo que si nosotros queremos hacerlo o no. Y creo que aprendimos muy bien, vimos ejemplos en la Biblia. La mejor ilustración es leer textos bíblicos. Yo poco amigo soy de dar ilustraciones por allá traídas de no sé dónde, historias ficticias y no sé qué más cosas, ¿no? Vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, y dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? En ciertos tiempos en la antigüedad fue dicho, en la misma ley se decía, ¿sí? A los antiguos,
no matarás. No matarás. Y hoy vamos a ver el primer asesinato en la Biblia. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí vamos a ver, el tema de hoy es el enojo. Y el enojo retenido. ¡Ay! Tengo una rabia dentro de mí y lo tengo ahí retenido. Ahora, hay varios niveles del enojo. Y el máximo nivel, comenzamos, como el texto está ahí, yo no voy a cambiar lo que el texto dice, el máximo nivel que causa el enojo y produce una acción, ¿cuál es? Según lo que leímos. ¿Están leyendo? Matar a alguien. Ahora, a veces matamos a alguien con nuestro pensamiento, nuestro corazón, pero aquí habla literalmente de matar a alguien. Ahora, ¿qué causa el enojo? Otra pregunta, ¿usted se ha enojado alguna vez? Muchas, ¿cierto? Yo me he enojado muchas veces, y hay niveles del enojo. Ahora, ¿usted es una persona que frecuentemente se enoja? Eso déjelo al Señor, Dios es el que está hablando, yo no. Yo simplemente estoy exponiendo lo que dice la Biblia. Ahí, según los textos que he estudiado, no los vamos a ver todos acá, la soberbia causa enojo. ¿La soberbia qué es? Hay muchas facetas de la soberbia, pero ¿qué es la soberbia? Fue el primer pecado antes de crear Dios al hombre. Y sucedió allá en el tercer cielo. Subiré a los... ¿Quién pecó en ese pecado? Satanás. Seré como el Altísimo. ¿Sí? ¿Y cómo caíste del cielo, no? Oh lucero de la mañana. Fuiste cortado, dice la Escritura, en Isaías y otro texto. Ahora, la soberbia está muy arraigada en nuestro corazón. Y la soberbia en nosotros a veces es no reconocer lo que Dios quiere hablarnos. No reconocer que tenemos cosas que cambiar. Y todos tenemos lucha con la soberbia. Y el que no tenga lucha con la soberbia es porque es un soberbio ya total, que la soberbia tomó posesión de él. Pero usted y yo tenemos soberbias. Y tenemos que evaluar nuestra vida. Esa es una. Podemos ver a Nabucodonosor, un ejemplo rapidito, no lo voy a mencionar, lo voy a leer sin mencionar. Nabucodonosor era el hombre más poderoso de ese entonces que menciona la Escritura en Daniel capítulo 1 en adelante. En capítulo 2 él se jactó de muchas cosas, pero en capítulo 4 se cumplió una profecía. La profecía que Dios le va a dar a través de ese profeta temeroso de Dios que le dijo, tus pecados redime y mira para que se extienda, porque ese juicio va a llegar igual. Ya Dios dijo que iba a pasar, no es que si va a no, ya va a pasar. Y durante un año tal vez él tuvo una actitud de más humildad, pero la soberbia volvió. Y él comenzó a decir, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Yo, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Ya estaba advertido por Dios, capítulo 2. Y de repente, ¿qué pasó? Vino una enfermedad de él, que es una enfermedad que hoy en día existe, que él se creyó un animal. Y durante, ¿cuánto tiempo estuvo él así? 7 años. Pero Dios le dijo, tu reino no va a ser quitado. Y entonces en capítulo 1 Nabucodonosor creyó en Dios. Y dice capítulo 4 versículo 1, ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y alabo al Dios del cielo, porque humilla al que anda con soberbia. Y él, ¿sabe qué? Ese capítulo 4 lo transcribió Daniel, lo escribió, ¿sabe quién? Nabucodonosor. Ese capítulo no lo escribió Daniel porque lo transcribió, pero él escribió lo que Nabucodonosor literalmente escribió y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque humilla a los que andan con soberbia. Qué tremendo testimonio. Nabucodonosor es un hijo de Dios, pero tuvo que pasar por toda esa humillación. Algunos pasan por la humillación o no llegan a Cristo. Ahora, la soberbia. Envidias. Algunos dicen que es mejor que despertarla que sentirla. Yo no sé qué estaba pensando, ¿no? Es horrible la envidia. La envidia es un pecado terrible. Porque otro tiene más dinero que yo, porque alguien es más bonita que yo, o bonito, porque tiene más atributos que yo, y comienzan a compararse. La envidia viene porque uno comienza a comparar y es por una insatisfacción en su vida de lo que Dios hizo en él o en ella.
¿sí? Y Dios nos dio a todos nosotros capacidades y nos dio virtudes para honrarlo a Él. Y nuestro cuerpo fue comprado, nuestra vida fue comprado por la sangre de Cristo. Bueno, esos temas no le iba a hablar, pero siempre que hablo vienen a mi mente cosas. Solamente tengo escritas las palabras acá. Ofensas. Dice Santiago, porque todos hemos ¿qué? Ofendido. Y dice muchas veces. Muchas veces significa ¿qué? Algunas veces usted y yo hemos ofendido muchas veces. Muchas veces. Las ofensas. Las injusticias. No voy a tomar cada palabra así, o si no, no termino, doy un estudio de cada palabra ahí resumido, pero no es la idea. Frustraciones. Las frustraciones vienen por a veces limitantes que Dios permite, o por expectativas que no son la voluntad de Dios, pero que tenemos en nuestra arrogancia, nuestros propósitos humanos sin contar con Dios. Y tenemos frustraciones. Todos hemos tenido frustraciones, ¿o no? Yo he tenido frustraciones. Amargura. La amargura ya es un paso más adelantado. En Hebreos habla de la amargura. No sea que alguno de vosotros que alguno les brote, o sea, brote es porque ya está ahí. ¿Alguna qué? ¿Y qué va a hacer? O se estorbe. Y por ello muchos son ¿qué? Contaminados. No solamente yo que tengo amargura, sino los que me rodean. Amargura. Enfermedades. Enfermedades. Hay enfermedades penosas. A los viejos ya tenemos, yo tengo algunas enfermedades que ya, como me dijo un médico del corazón, usted ya muere de eso, o sea, muere con eso, no se sabe si muere de eso. Le dije, tranquilo, yo no estoy preocupado. Yo le dije, yo no estoy preocupado por eso. ¿Sí? Pero las enfermedades sí causan frustración. A veces vienen enfermedades, John Anthony vivió una situación difícil, y es una enfermedad física. Y enfermedades físicas que a veces son tremendas. Tenemos el caso del joven acá, muy amado, ¿sí? Ahora, las enfermedades no solamente las puede uno sufrir, sino también las sufre ¿quién? Los seres amados. Este jueves enseñé un tema de dos situaciones. Jairo tenía una hija que estaba moribunda. Y el Señor estaba ahí la gente agolpándolo, ¿sí? Y había una mujer que tenía reflujo, o sea, como la menstruación, hacía 12 años. Esa mujer estaba sufriendo de tal manera que durante 12 años era impura y no podía ir a congregarse. ¿Qué tal si alguien le diga a usted por 12 años no puede venir a la iglesia? No puede participar de los servicios de la iglesia. Era impura, era menospreciada. Donde ella se sentaba tenían que limpiar y... O sea, si uno mira Levítico 25, uno queda impactado de lo que esa mujer sufrió. Una enfermedad penosa. Y el Señor lo estaban empujando y apretujando, era una multitud. Y dijo, alguien me tocó. Y otros decían, no, ninguno de nosotros, y lo estaban empujando. Pero él estaba hablando de alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Y los apóstoles le decían, pero si todos te estamos empujando, te apretujamos, ¿sí? Y Dios en su misericordia dijo, ¿quién me tocó? Y esta mujer no le quedó más remedio, dice que llegó temblorosa y se tiró a los pies del Señor, se derrumbó en el original, en el griego, se derrumbó delante de Dios. Y cuando se derrumbó delante de Dios, ella clamó y dijo, fui yo, Señor. Vete, tu fe te ha salvado. Habla de la salvación del cuerpo. Dios la curó porque Dios es muy misericordioso, aunque los milagros principalmente eran para autenticar el mensaje que Él es Dios. No era solamente un buen hombre, es Cristo, el ungido, y es Jesús, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Las enfermedades, los planes no cumplidos. Tenemos planes, ahorramos o soñamos que algún día y resulta que nunca se da eso, y no se da, y no se da, no se da. Entonces, frustración, enojo, y algunos se enojan con Dios. Bueno, eso es un resumen de la introducción. Porque de pronto algunos de ustedes, a veces somos caraduras, ¿no? Lo hablo en el término de los amados argentinos que conozco. Acá hay una hermana muy amada que ha estado con nosotros muchos años, que es Irene. Me sorprendió verla, ¿sí? Ahora, amados,
Todos hemos pasado por diferentes situaciones. Todos, ustedes y yo. Y si yo no reconozco, y ahí el texto comienza muy bien, el Señor, la palabra de Dios es, oísteis, pero voy a escuchar para obedecer, o voy a escuchar para pensar en el vecino que pasó con esto. No, cuando la palabra de Dios es expuesta, yo no tengo por qué aplicársela a nadie. Dejemos que Dios obre y me hable a mí. Lo demás, dejemos que Dios obre. ¿Oísteis qué fue dicho a los antiguos? No matarás. Y vamos a ver el primer nivel, el nivel más terrible, es matar a alguien, literalmente. Algunos lo matan en la mente, ¿no? Y aborrecen personas en la mente. Pero aquí vamos a ver Génesis capítulo 4, el primer asesinato. Y vamos a leer muchos textos, así que prepárense. No voy a dejar de darlos, espero poder terminar. El domingo próximo va a estar en Suba, si Dios lo permite. Y quiero terminar este tema. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, está hablando de la relación íntima, en este caso son pareja, que es una bendición de Dios, honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero cuidado con los fornicarios y adúlteros. Aquí está hablando de algo que Dios avala, el matrimonio, Adán y su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, o sea que hay uno mayor y el otro es el menor. ¿El mayor es quién? Y el menor, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Está bien, cada uno tiene sus características. Y aconteció andando el tiempo, no fue el otro día, eran unos bebés cuando nacieron y más adelante dice la escritura y hace un resumen rápido que cada uno tenía su labor. Y Abel trajo también de los primogénitos, versículo 4, de sus ovejas. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El que no conoce las escrituras puede malinterpretar esto. Miren, desde Génesis, cuando el hombre cayó, recuerdan ustedes que Eva fue engañada y su esposo Adán pecó voluntariamente, él desobedeció. Eva fue engañada, por eso dice, uno de los juicios para Eva es que ella se someterá al hombre, su deseo será para su marido, no está hablando nada de lo sexual que alguna vez escuché, 2 veces, no tiene nada que ver con eso, habla de bajo sujeción de un hombre pecador, débil y con más errores que ella muchas veces. Y tener que someterse a alguien así no es fácil, pero sin embargo Dios dice, debe someterse. Ahora, en este caso, en el texto dice que conoció a Adán y a su mujer, versículo 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y pareciera como que, bueno, esa ofrenda está bien, pero Dios le enseñó algo al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y Eva. Ahora, Dios sabe todo, y lo estaba buscando, pero no porque no los encontrara. Y después Él habla a Adán y Eva. ¿Y por qué se esconden? ¿Y qué dijeron? Es que tenemos mucho miedo. Sabía que habían pecado. Y entonces, ¿qué hicieron cuando ellos antes de este evento andaban desnudos y no se avergonzaban? Pero después del pecado vino la vergüenza. El pecado produce vergüenza. ¿Qué hicieron ellos para presentarse delante de Dios? Eso es sinónimo de las buenas obras. Es el método por el cual el hombre pretende presentarse delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mató animales inocentes. Hubo derramamiento de sangre de un animal inocente. Figura de Cristo. Es solo figura de Cristo. Y cuando hubo ese derrame de sangre de ese animal inocente, les cubrió. Y después con la ley, dice la Escritura, que los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos, de todo lo que hacían los judíos, hablando de la ley, porque eso es antes de la ley. La ley vino después con Abraham. Y Abraham era incrédulo, no era judío, y después llegó a Ur de los Caldeos. Pero, ¿cuál era el propósito de los sacrificios? En Hebreos lo dice claramente, cubrir los pecados. Cubrir es esto. Yo tengo aquí esta botella, y ahora está cubierta de la vista de ustedes, ¿por qué? Por la madera. Todos los pecados desde Adán hasta Cristo
los que hicieron los sacrificios al modo que Dios pedía, que era el derramamiento de sangre inocente, eran cubiertos sus pecados por la fe de ellos en ese sacrificio que Dios diseñó. Pero después de Cristo, dice que Él perdonó, y esos pecados que eran cubiertos fueron perdonados con un solo sacrificio, nos hizo perfectos a nosotros, y de los desde Génesis, desde ahí hasta Génesis hacia atrás, con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hablando de la sangre de Cristo. Ahora tengo que explicarlo porque a veces este texto se malinterpreta. Volvemos al versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él se estaba presentando a Dios según su parecer, según sus obras, y podía tener muy buena intención, pero no fue lo que Dios le pidió. Es que Dios, debemos creerle a Él lo que Él pide, y Él pide a su manera, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora en el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Es que Dios prefería a Abel que a Caín. ¿Es así? No. ¿Por qué Dios miró con agrado? Por eso me puse a explicar este texto, si no, no tendría mucho sentido para algunos nuevos. Para los que conocemos ya algo, pues lo asumimos fácilmente. ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel y por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Obediencia, y la obediencia es causada ¿por qué? Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe hace que obedezcamos a Dios. Ahora, él miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado, dice el versículo 5, a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y dice que cuando Dios le rechazó la ofrenda, él se enojó. La palabra se ensañó es que ardió de cólera y se entristeció muchísimo. ¿Sí? Pero dice se ensañó que en gran madera. Y decayó su semblante significa se indignó y se inflamó internamente en su corazón. ¿Sí? Eso es la ira. Se enojó terriblemente. Primera de Juan capítulo 3, tengan ahí su mano en este pasaje, que lo vamos a estudiar la historia completa rápidamente. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 12. No como Caín, que era del ¿qué? Maligno. Él pertenecía ¿a quién? No a Dios precisamente, al maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, su ofrenda, era mala y las de su hermano ¿qué? Justas. Ahora, nosotros, ustedes y yo, lo he explicado, pero vuelvo a repetir, podemos ser llamados o somos llamados justos. Ahora, ¿por qué somos justos, hermanos? A ver, moralmente seguimos siendo ¿qué? Injustos. Pero Dios atribuye justicia a todo aquel que cree, dice Romanos, que nos declara justos posicionalmente, no moralmente, entendamos eso. ¿Está bien? Si tienen preguntas, háganlas. Levanten la mano porque es importante. Moralmente nosotros seguimos siendo ¿qué? Pecadores, injustos. Pero posicionalmente, desde que creímos en Cristo, Dios hizo una declaración. Todo el que es de la fe de Jesucristo es justo legalmente. Ya Dios no lo acusa de pecado, porque Cristo pagó el precio de los pecados de él. ¿Sí estamos o no? Ahora, por eso Abel le creyó a Dios y Dios lo declaró justo legalmente, no moralmente. Con toda seguridad que Abel también pecó, con toda seguridad Abel alguna vez se enojó, pero Abel le creyó a Dios, así como ustedes y yo. ¿Y el mérito en quién está? En Dios. Nadie se puede jactar de que es hijo de Dios. No somos mejores que los incrédulos. Estamos en Cristo por la gracia de Él. Y somos declarados justos por la fe en Cristo, que hizo lo que hizo en la cruz por nosotros. Así que la jactancia está lejos. ¿Está claro o no? Bueno, seguimos. Mateo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 25. Dice la escritura: hay
no con H, o sea, juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vamos a seguir con la lectura, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora, esa pregunta, ¿será que el Señor no sabe lo que pasa y cómo está hirviendo de ira a este hombre y cómo en su corazón tiene una cólera y está entristecido, indignado, etcétera? No, Dios sabe todo. En el Salmo 139 nos lo dice. Dice que aún mi embrión vieron tus ojos. Uno espera, hace poquito alguien de la iglesia dijo, es varón. ¿Sí? Dios sabía que, antes de que siquiera concibiera a la mujer, Dios sabía que iba a ser varón. ¿Sí me explico? A ver, vamos con el versículo 6. El versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú hubieras hecho lo que yo pedí, porque Dios dio instrucciones, quedó claro las instrucciones de parte de Dios, pero tú hiciste lo que quisiste, buscaste acercarte a ti a través de tus esfuerzos humanos, a través de obras, y no es así. No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si tú no haces bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Yo estoy acá y alguien golpea, y yo puedo abrir o no abrir. Cuando alguien debe plata y por ahí llegó el cobrador, dice, no, yo no abro, ni me muestro. Es una ilustración un poco fea, pero bueno. Usted y yo decidimos si pecamos o si obedecemos a Dios. El pecado se presenta aquí como una bestia, una fiera, que en el momento de uno abrir la puerta lo va a devorar a uno. No permitamos que el pecado, no le abramos la puerta al pecado, es el mensaje ahí. El pecado está a la puerta. Y Dios sabía las intenciones de ¿quién? De Caín. Dios vio cómo Caín, su semblante cambió, y cómo Caín tenía celo por lo que su hermano hizo. Y el pobre, digo pobre en el sentido de que fue víctima, su hermano, ¿qué culpa tenía de eso? Nada. Él lo que hizo fue agradar a Dios. Y la misma escritura en el Nuevo Testamento dice, la voz de Abraham clama. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el pasaje. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Versículo 7. Si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, nosotros podemos poner un freno al deseo de pecar y decir, no voy a hacer lo malo. Y tú te enseñorearás de él. Dios nos dio la capacidad para señorearnos del pecado, decir, no voy a abrir la puerta. Voy a decirle no al pecado. Hay decisiones de santificación, mis queridos. ¿El pecado es atractivo? Sí. ¿El pecado trae satisfacción? Sí. En Santiago lo dice cuando habla de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Él no tiene la naturaleza caída que nosotros tenemos. Dios es santo. ¿Sí? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mucho menos va a tentar a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, concupiscencia, es que atraído y seducido. Y la palabra atraído significa que se pone un cebo en el anzuelo y uno puede llegar a caer. De lo rico del pecado. ¿Y seducido qué es? Nosotros teníamos un ratoncito, alguna vez les dije yo, pusimos una trampa, el animalito vio ese pedazo de carne y quiso devorarla, pero quedó ¿qué? Atrapado y muerto. Y habían gotas de sangre ahí. El pecado, si el pecado no fuera atractivo, si el pecado no fuera algo que podamos disfrutar, nadie pecaría. Pero el pecado está a la puerta. Puedo dar rienda suelta a mi pecado, pero el pecado da luz ¿qué? La muerte. Trae consecuencias. Y la satisfacción por el pecado, que sí la hay, es momentánea. Y después viene, hace poco un muchacho, tuvimos que tratar un problema de inmoralidad. Él confesó porque el Espíritu Santo no lo dejó tranquilo, confesó, llamó a Sergio, bueno. Y ahora está pasando el tiempo de restauración y qué difícil. Por un momento de pasión, perdió su ministerio, perdió el gozo del servicio al Señor, perdió un montón de cosas. El pecado paga muy mal, mis queridos. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es impecable, ¿sí? Y tentado por el mal es, el propósito de la tentación es sacarnos de la voluntad de Dios a un lugar diferente. ¿Sí me explico? Ahora, aquí el texto dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No escuchó a Dios. No escuchó a Dios. Dios le advirtió, el pecado está a la puerta. Si bien hicieres, que no serás ¿qué? Enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué? El pecado está a la puerta. Pero es una decisión de cada persona. Cada pecado que nosotros hacemos no es pecado por ignorancia, es pecado que deliberado de nosotros. Hay un pecado que no voy a hablar de hebreo, sino me extiendo más, ¿no? Pero en el tema que estamos viendo es, cada uno decide si peca o no. Es creerle a Dios, ver el pecado como lo feo que es. Es que el pecado es atractivo, pero después de eso, no, como que se nubla cuando una persona peca, o antes de pecar, se olvida de la presencia de Dios. Pero resulta que Dios está, como dice en Apocalipsis, hablando a las iglesias, Él está presente en todo. ¿Sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Pero si nosotros viéramos al Señor Jesucristo en todo momento, visiblemente, podríamos decir que nos ayudaría. No, somos pecadores. Pero Cristo está presente, Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Dice que Él lucha, hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu, dice Gálatas, para que no hagamos lo que quisiéramos. Ahora, como creyentes, debemos ser sensibles al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros nos hemos enojado. Ahora, si usted se enoja contra alguien, ¿qué dice la Escritura que tiene que hacer? Ir y pedir perdón. Eso implica humillarse, reconocer, pero a veces uno quiere solucionar a media, ¿no? Perdóname porque te ofendí. Ya le está ofendiendo otra vez a la persona con eso. Tiene uno que ir humillado delante de Dios. Seguimos la lectura, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín. Ahora vimos en el versículo 8 que Caín mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por ira, por el enojo que tenía ahí refrenado. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, ¿qué es lo que pretende Dios con esto si él sabe que dónde está su hermano? Dios sabe que mató a su hermano. ¿Por qué entonces le dice así? Dios es tan bueno que le está dando otra oportunidad para que él se arrepienta. Y él respondió, no sé. Una mentira, ¿no? A ver, un pecado nunca viene solo. Recuerdan de David, ¿no? Es un ejemplo terrible. Un pecado de inmoralidad y después por querer tapar su pecado llegó hasta matar, llegó a mentir y un montón de cosas. Es mejor humillarse y ya se arregló el problema. Pero un pecado conlleva otro pecado. Si no se soluciona, obviamente. Dice, no sé. Miren la grosería. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ah? ¿Hablarle a Dios de esa manera? Por eso dice la Escritura que él era el maligno. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y una de las cosas que Dios dice que la gravedad del pecado es porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. No voy a leer toda la historia completa por tiempo, ¿sí? Proverbios, capítulo 14. Proverbios. Capítulo 14, versículo 29. Dice el texto, el que tarda en airarse. Habla de un tipo de personas que cuando es ofendido, que cuando los planes no se le dieron, que cuando tiene una enfermedad o una frustración, que le ofendieron gravemente en algo, tarda en airarse. Es grande de entendimiento. Hay otro pasaje que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí no está Dios, ahí está la carne. Mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué es enaltecer? ¿Qué es enaltecer? Poner en alto, por allá, parte bien alta. ¿Qué está enalteciendo?
Dijo Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La necedad, ¿sí? Génesis capítulo 4, versículo 6. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 20 y 21. Por esto, ahora voy a explicar el contexto un poquito rápido. Versículo 17, toda buena dádiva, que lo estaba mencionando de memoria ahorita, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí habla de la figura del eclipse. Cuando hay un eclipse, creo que es de luna, se llama, que la luna se atraviesa al sol, se oscurece un poco. Aquí en la tierra se oscurece un poco la luz del día. En Dios no hay eclipses, todo es claro, jamás hay eclipses, es lo que Dios quiere decir ahí en el texto. Dice, Él de su voluntad, dice, toda buena dádiva de todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer, es la idea, por la palabra de verdad. ¿Para qué? Y las primicias era lo mejor. En el Antiguo Testamento lo mejor de las cosechas lo presentaban ¿a quién? A Dios y únicamente a Dios. Y nosotros los creyentes somos las primicias de sus criaturas. Versículo 19. Dice ahí el versículo 19. Por esto, por esa causa, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar. ¿Y pronto para qué más? Para oír y obedecer y entender. Pero a veces ni siquiera queremos oír, sino ya tomamos decisiones. Tardos, o sea, lentos para hablar, para emitir palabras, para dar un veredicto nuestro. A veces es bueno, estoy mal, estoy molesto, voy a quedarme callado un momento. ¿Qué sabio que es eso? Y conociendo como somos, a veces es bueno hacer una pausa, ¿sabe qué? Voy a quedarme quieto. No voy a decir nada, lo voy a mascar, lo voy a digerir bien. Y cuando empiezo a pensar, digo, y por tanto, por esa bobada me enojo. Algunas veces me he enojado con la muñeca, que es preciosa, mi esposa. Y pues nosotros los hombres, por naturaleza, en consejería lo he visto, somos más proclives a humillarnos más fácilmente. Hablo de hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿no? Y a las mujeres les cuesta un poquito más, por naturaleza, es lo que yo entiendo. Puede ser que esté equivocado. Este sí es un concepto mío, no está en la Biblia. Así que tómelo o no. ¿Sí? Y algo que yo, un pensamiento que hice con mi esposa, y lo digo para que ustedes, de pronto si les sirve, lo hagan, ¿no? Mi esposa me ha acompañado durante 44 años, creo. Ella, siempre que digo, se acuerda el día, la hora, bueno, todo. Yo no me acuerdo exactamente ni los años. No sé cuándo cumplen mis hijos años, solamente Carolina, que fue el 2 de enero, fue la primera. Bueno, mi hija es preciosa, las hijas son algo especial, digo yo, los hijos también, ¿no? Pero era la única. Ahora que iba a hablar yo, se me olvidó. Me pasa, perdóneme, pero a veces me pasa. Era importante, ya. Yo tomé una decisión hace años, no ahora. Hice un resumen en mi corazón y mi vida sincero de todos los beneficios de la muñeca para mí, y por lo cual puedo alabar a Dios por mi esposita. Y cuando ella, que es pecadora, que peca mucho menos que yo contra mí, yo soy más proclive a hacerlo contra ella, y ella hace algo desafortunado, generalmente ya hago este ejercicio, que no lo hacía de joven, no de viejo va madurando, y me acuerdo de todas las cosas buenas que ella tiene conmigo, y todo lo que me ha perdonado, y todo lo que ha hecho por mí, y se desvanece eso. A veces no, a veces me enojo, ¿sí? Pero generalmente funciona para mí. Es un simple comentario, ni siquiera consejo, porque el consejo viene de la palabra de Dios. Un comentario de lo que yo hago con mi esposita, ¿sí? Bueno, seguimos. Otro nivel de enojo, Mateo capítulo 5. Volvemos al pasaje. Mateo capítulo 5. Leemos el versículo 21, que ya lo expliqué. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y habla de asesinar a alguien, ¿no? Versículo 22. Pero yo os digo,
O sea, aquí Dios le pone un énfasis y agrega. Es como el tema, por ejemplo, del adulterio. El adulterio es pecado, pero el Señor agrega después, cuando vino a este mundo, dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿sí?, para codiciarla, ya pecó en su corazón. Y si tuviéramos nosotros que decir que nosotros los hombres, varones, que es una de las áreas nuestras, si dijéramos que no, estaríamos pecando. Teníamos que salir de aquí todos y decir, sí, yo lo hice. ¿Alguna vez lo hice? Ahora, grave es cuando una persona constantemente lo esté haciendo, ¿no? O sea, le está dando una magnitud al pecado más detallada de que no es solamente hacerlo, sino también pensarlo. Ya adulteró con ella en su corazón. Y Dios quiere que nosotros vivamos de una manera, como iglesia de Dios, de una manera que le agrademos. Y dice aquí, pero yo digo que cualquiera que se enoje, no, es que matar sí es pecado, pero enojarse no, yo arreglé con ella, ya le dije de que se iba a morir. Algo así. ¿Sí? Ahora, pero yo digo que cualquiera que se enoje o que provoque a otro, porque viene la otra parte, ¿no? Yo puedo ser un provocador porque sé que esa persona se enoja con esto y yo busco ¿qué? Enojar a esa persona. Yo he escuchado, no me busque, porque sabe que le está ofendiendo, que es una palabra que yo he escuchado en consejería, y es verdad. A veces nosotros deliberadamente hacemos que otra persona se enoje por lo que decimos o hacemos, en cambio de tener prudencia y amor por esas personas, en el relacionamiento con personas, no estoy hablando de parejas nada más, pero el mejor laboratorio de la casa. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, o sea, se está exponiendo a juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí habla el Señor a esta multitud, ¿sí? El enojo. Lucas, capítulo 5, una historia conocidísima, la he enseñado muchísimas veces, pero muy pocas veces he enseñado de esta historia lo que voy a hablar hoy. Lucas capítulo 15, versículo 11, es muy conocida, lo voy a leer rápidamente para entrar en contexto. Lucas capítulo 15, versículo 11, también dijo, ahí viene hablando acerca de la oveja perdida, después la moneda perdida y después del hijo pródigo. Y todos sabemos la historia, ¿o quién no sabe la historia del hijo pródigo? La vamos a leer para entrar en contexto, por causa de que de pronto alguien no la tenga clara. Pero no voy a enseñar nada de esa historia puntual, de los personajes centrales no. Voy a hablar de otro personaje que a veces pasa y nunca yo lo he enseñado así. Dice, versículo 2, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, cosa que no tenía por qué hacerlo, pero lo podía hacer. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada porque iba a hacer cosas que quería hacer malas y no quería estar cerca de su papá. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya sabemos lo que significa perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, cosa que los judíos sabemos lo que para ellos son los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él deseaba, pero no dice que comió eso. Era las tripas, como dicen, nos decimos, estaban sonando. Bueno, versículo 17. Y volviendo en sí, o sea, cuando una persona, cuando usted y yo estamos desviándonos de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo incorrecto y Dios permite que estemos en medio del lodo, la humillación que Dios permite que vivamos nos hace a algunos, a otros no, volver en nosotros mismos. Volver en sí significa yo reflexioné, ¿sí? Y dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Me levantaré? ¿Con quién está hablando este hombre? ¿Cuántas veces nosotros hablamos consigo mismo? Yo le voy a decir de qué se va a morir, o yo le voy a decir que la amo, bueno, qué sé yo. Lo que venga, y estamos ahí en la mente haciendo una presentación anticipada. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos un hombre, ¿qué? Arrepentido.
El sufrimiento es muy bueno. Es más, hace poco tuve que enseñar de las pruebas en Santiago y hace años me pasó, y justo que estaba enseñando las pruebas, he tenido varias pruebas medianas, pequeñas, seguidas. Y yo le dije, es porque estoy enseñando eso y Dios quiere, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario es porque yo sé que Dios me dice que es necesario que yo pase por ahí para que aprenda cosas. ¿Sí? Y son una tras de otra, ¿no? Dice diversas, son multicolores o de diferente forma. A veces, y eso sucede cuando estamos andando bien con el Señor. Pero cuando estamos mal también Dios actúa de esta manera. ¿Cómo? Sufrimiento por pecar. Pero este hombre que estaba sufriendo por pecar, volvió en sí. Se arrepintió. ¿Sí? Padre, he pecado contra el cielo. Estaba con el papá, no estaba pensando, ¿qué le voy a decir a mi papá? Y repetía, Padre, he pecado contra el cielo. Padre, he pecado contra el... Padre, he pecado contra... Y se lo repetía y se lo repetía. ¿Me están siguiendo? Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo no vengo aquí en la posición anterior, sino que vengo en humillación. Y levantándose vino a su padre. ¿Y cuando estaba lejos? ¿Qué pasó cuando estaba lejos? Yo creo que ese papá salía todos los días. ¿Cuándo va a venir este muchacho rebelde, humillado? Y salía todos los días. Hasta que un día vio, uy, ese es mi hijo, esa es la manera de caminar. Yo conozco la manera de caminar de mis hijos. Carlos se parece a mí muchísimo en la manera de caminar. ¿Sí? Y yo los conozco a todos, mi hija, mis hijos, mis nietos, ya cómo caminan. Y desde lejos lo vio su padre. Y no hizo lo que hizo David, ¿recuerda? Cuando trajo a Absalón, por Joab que lo presionó. Le dijo, no verá mi rostro. Y 2 años lo tuvo cerca y no fue a ver el rostro de él. David fue mal padre. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero mal padre. Pero este era un buen padre. Y hace una presentación de lo que Cristo es con nosotros. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. En Hebreos dice que Él corre al encuentro cuando nosotros nos arrepentimos. Dice primera de Juan 2 también, que la idea es que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y saben, el Señor Jesucristo dice en Hebreos que cuando nosotros vamos al encuentro de Él es porque vamos en humillación. Él corre a nuestro encuentro. No se va caminando y vamos a ver cómo es que viene y que sufra, no. Él corre a nuestro encuentro para el pronto auxilio. Ese es Dios, solo Dios. Es Dios. ¿Y quién como Dios? ¿Quién como Dios? En este texto, Padre, dice, ¿y fue movido a qué? Vio la miseria de su hijo y tuvo corazón. Eso significa misericordia. Vio la miseria de su hijo, vio la condición en la que quedó su hijo por su pecar, pero venía humillado y tuvo mucha compasión. Misericordioso es Jehová. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó, y en el original significa que lo besaba repetidamente. Cuando yo estuve en Argentina tenía un amigo hincha del San Lorenzo, una bestia de hombre, muy querido, fue un discípulo y está sirviendo al Señor todavía. Él me abrazaba y me besaba repetidamente, me daba beso acá, y dije, pero yo, hombre, ya me acordé y me gustaba esa manera de saludar con ósculo santo, qué precioso que es eso. Y con algunos argentinos que tengo amistad todavía, nos saludábamos con ósculo santo. Y con los muchachos de la iglesia en general, los saludo de esa manera. Con toda pureza a las chicas y a los muchachos los aprieto y los cojo y los abrazo. Todavía tengo fuerza. ¿Sí? Ahora, dice el texto, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Yo no soy digno. No soy digno. Cuesta que muera la rebelión en nosotros, ¿no? Antes que fuese humillado, descarriado andaba. Pero es humillado para que aprenda tus estatutos, dice la Escritura. Dios nos humilla ¿para qué? No para que lo sepamos acá, sino acá también. Aprender es eso. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestile, ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traes un becerro gordo, mata, etc.
Hizo fiesta, un banquete. Dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay una ilustración en una parábola de un hombre que le dio trabajo a algunas personas, así un resumen rápido, y unos acordó un valor. Y unos trabajaron desde la mañana hasta la tarde, les pagó. Y algunos llegaron a última hora, fue dando... Y entonces los que les pagaron y que trabajaron todo el día, pero qué injusticia. Dije, ¿cuánto acordé contigo? Te pago lo que te acordé. Y otro que trabajó una hora, no me acuerdo el texto exactamente, fue muy poco tiempo, le pagó lo mismo. Miren, hay personas, yo llevé a Cristo a un hombre que se burlaba del Señor, vivía aquí nomás cerca de la Española, recién yo convertido, hace como 40 años. Él tenía cáncer y duré como una hora predicándole el Evangelio. Y hablábamos, era a través de apretarme la mano. Y cuando le dije, ¿usted cree en Cristo? Y empezó se movía angustiado. Tengo la certeza de que llegó a Cristo ese día. ¿Qué oportunidad tuvo de agradar a Dios en su vida? Ninguna. Pero es que es por la fe. Y es por gracia. Y por eso Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Dice el versículo 20, porque este es mi hijo muerto, ha revivido. Y se había perdido. Y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Regocijarse. A regocijarse. Y su hijo mayor estaba, y es donde yo les digo que esto lo pasé como tan en alto. Esta historia la conté por este texto. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas. Uy, ¿qué pasa? Día de fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? ¡Se enojó! Y la palabra enojó aquí significa se exasperó y se airó terriblemente. Y uno puede decir, tiene razón, pero mire lo que dice el texto. Y no quería entrar. No, yo no entro, no. Pero no, yo no voy a entrar. Tengo una rabia, yo no entro. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué padre, ¿no? Tan bueno. Ese es un modelo de Cristo, pero también es un modelo para hacer nosotros. Yo que tengo 4 hijos, ¿cuánto amo a mis hijos? ¿Cuánto amo a mis hijos? Y tengo hijos espirituales también, y los amo. ¿Sí? ¿Y qué dice el texto? Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué te enojas? Todo lo mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es otro tipo de enojo. Es otro tipo de enojo. Nosotros a veces tenemos enojos así. Y pareciera que fuera justo lo que estoy diciendo, pero no. Dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Alguna vez varias veces en aconsejamientos con matrimonios, les digo, es mejor, si tienen un problema, resuélvalo. En el momento de pronto no es prudente cuando está todo, ¿sí? Pero ore. Y así les dé las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana uno está como derrotado, físicamente como que no va más y cede más fácilmente. Así les he dicho, por experiencia lo digo. Los que hemos pastoreado, hemos tratado con problemas con personas y ya después del mismo cansancio las personas ya no voy a pelear más. Sí, reconozco que la embarré. ¿Sí me explico o no? Eso funciona. Pero funciona lo que dice Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque ese enojo después va a producir una raíz de amargura que va a estorbar y va a contaminar además. Entonces arreglemos el problema del enojo. El enojo no es cualquier cosa. El enojo no resuelto es un pecado terrible. ¿Sí? Vamos a mirar Hechos capítulo 17. No sé, me falta siempre bastante. ¿Me tienen paciencia? Como siempre lo han hecho, ¿no? Tenerme paciencia. Pero es para bien de la iglesia, ¿no? Dice capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo
esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba irritado y exasperado, pero eso es una ira ¿qué? Santa. Miren, si usted se aira, así como el Señor con los cambistas, ¿recuerda cuando el Señor entró? Y los cambistas tenían un negocio terrible en el templo. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Una ira santa. Y a uno le puede producir ira santa ver el pecado, la situación de este mundo. Sí, eso es una ira que Dios no está diciendo que esté mal. Es una ira santa. O en medio de la iglesia que se permitan pecados y que uno se quede tranquilo. No, esto es algo que tenemos que tratar porque la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y no se debe permitir el pecado en medio de la iglesia. El pecado visible, ¿no? Eso es ira santa, mis queridos. Es muy diferente. Lo tomo como un pantallazo rápido porque sí hay iras que a Dios le agradan. La ira santa. Cuando hablan mal de Dios, ¿qué hace usted? Se queda callado y dice, no, esos son incrédulos. No, hay que levantarse. Yo lo viví en mi empresa, en varias empresas, pero recuerdo especialmente una reunión. Todos ahí, gente de dinero. Yo era el jefe de ventas, el menos, digamos, de estatus ahí. Y comenzaron los abogados a burlarse del Señor. No recuerdo los detalles. Yo me paré. Y les hablé del Señor. Y los regañé literalmente. Y todos guardaron silencio. No hay que ser silenciosos, mis queridos. Hay que poner alto al Señor. En cualquier circunstancia. Esa ira es permitida. ¿O usted va a permitir que hable más del Señor? Y se burlen y usted presente. No, por favor. Eso no debe ser así. No debe ser así. A Cristo hay que ponerlo en alto. Con nuestra vida y nuestras palabras. Y que la gente sepa que somos hijos de Dios. Hay creyentes que pasan silenciosos por este mundo. ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Qué pensará Dios de eso? Vamos a Jonás, otra historia. Hay mucho para hablar de Jonás. Vamos a buscar de Jonás. El profeta Jonás. ¿Qué sabemos de Nínive? Había mucha gente. Y era el pecado tan grande que Dios decidió algo. Voy a raer con esa ciudad. Y mandó a Jonás. Pero Dios mandó a Jonás ¿para qué? ¿Para decirles que iban a ser destruidos? ¿Para qué los mandó Jonás? Para que se arrepintieran. Ahora, yo entiendo a Jonás, pero no lo excuso. Bueno, yo no sé quién para excusar o no. Estos ninivitas eran enemigos de Israel. Estos ninivitas, ¿saben cómo tomaban a los judíos, enemigos de ellos? Los tomaban de acá, los amarraban, no sé cómo es exactamente, lo leí, pero no recuerdo. Y de las extremidades, de las manos y de las piernas. Y comenzaban a tirar, ¿hasta qué? Desmembrarlos. Estos ninivitas tenían la costumbre de tomar a los enemigos judíos y le quitaban la piel vivo. ¿Saben lo que es quitarle la piel? Es el órgano más grande del cuerpo. Y que le quitaban toda la piel estando vivos. ¿Saben qué quería Jonás para ellos? Que se mueran. Que el juicio de Dios les caiga. Jonás no quería que ellos realmente llegaran a la salvación. Y entonces lo leo, excusando un poquito a nuestro profeta Jonás. Y vamos a leer Jonás capítulo 1. Versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, el pecado ya era demasiado como vemos Sodoma y Gomorra cuando Dios decidió ya no más. Versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ahora, él se levantó apenas Dios lo llamó, pero se levantó para irse ¿qué? En la dirección contraria. Él no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Porque él quería ¿qué? La muerte de los ninivitas. Y después descendió a Jope, y aquí vemos cómo cuando uno comienza a desobedecer a Dios, pasos descendentes en nuestra vida, ¿no? ¿En qué pasos está usted? ¿Está en la parte alta o está en la parte baja? ¿O sigue descendiendo o sigue avanzando? ¿Me explico? Vemos que Jonás descendió,
y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos. ¿De qué? ¿Y qué dice el Señor? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera al otro extremo, allí estás tú. Si fuera al otro extremo, ahí estás tú. Ese conocimiento es demasiado grande para mí. ¿Cuán grande es? Alto es, no lo puedo entender. Salmo 139. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Dios tiene el control sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. Y Dios levantó un viento en el mar. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, la idolatría, ¿sí? Dice aquí el texto, versículo 5, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿qué? Miren, cuando un creyente está dormido es terrible, ¿no? Hay una necesidad en este mundo terrible y hay creyentes dormidos, no hacen nada para Dios. ¿Y saben? Se fue no le importó nada, estaba huyendo de parte de Dios. No, ¿a dónde va a poder huir? No podía huir, sin embargo él pensaba que podía huir. Y se fue a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren, Dios con D mayúscula. Dios con D mayúscula. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y era costumbre de ese tiempo y Dios permitía que esas cosas se dieran de esa manera. Y echaron suertes y ¿qué? ¿A quién le cayó? Ah, ahí está el culpable, Jonás. Tú eres el culpable, Jonás. Entonces lo empezaron a interrogar. Bueno, venga para acá, usted es el culpable, venga para acá, vamos a hablar. Y en medio de una tormenta, estaban angustiados, temían por sus vidas. Decláranos ahora por qué ha venido este mal. Dinos cuál es la razón porque tú eres el culpable. Miren la pregunta, ¿qué oficio tienes? Que estemos haciendo algo malo y que digamos, no, yo soy anciano en una iglesia. Uy, no, yo sirvo en medio de la iglesia, yo hago un servicio. Yo asisto a la iglesia La Serena. Pero lo que estaba haciendo, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Tercera pregunta, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Qué testimonio tan malo, ¿no? Estoy huyendo de Dios, yo temo a Dios, pero... Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es que estoy huyendo de la presencia de Dios. Dios me dijo que me fuera a la derecha y voy para la izquierda. ¿Sí? Voy para el lado contrario. No estoy dispuesto a obedecer a Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? ¿Qué vamos a hacer? Ya echamos los enseres, ya estaban pensando en algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer contigo? Para que el mar que está embravecido se baje. Y le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará. Él sabía que era el problema. ¿Qué quería hacer Jonás? Pues si no puedo ir de Dios, pues que me trague el mar y hasta aquí llego. Pero yo no quiero la salvación de los ninivitas. Sí están siguiendo la idea, ¿no? Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice ahí, versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces no le hicieron caso inmediatamente, y no, pero ¿cómo vamos a matar a este hombre? Esperemos a ver, ¿sí? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No hay nada más, no podemos hacer nada más que tú seas clamándole al Dios de la Biblia, y antes estaban, ¿qué? Buscando a sus ídolos, el Dios con D minúscula. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y sucedió algo, un milagro. Saqueó al mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron sus votos. Miren, aún las cosas malas que hacemos, Dios las utiliza para engrandecer su nombre. Miren, es impresionante, ¿no? ¿Jonás fue buen testimonio? No, pésimo testimonio. Pero las circunstancias mismas mostraron que Dios
es fuego consumidor, que con Dios no se juega. Y entonces clamaron a Dios, hicieron sacrificio a Dios, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un pez. A Dios no nos toma nada por sorpresa, mis queridos. Pero, habla de contraste, Jehová tenía preparado un pez. ¿Sí? No una ballena como enseñan por ahí, ¿no? Ahora, cuando Jonás llegó a este lugar, capítulo 4, ¿se imaginan los ácidos de ese animal? ¿Cómo pasó Jonás ahí? ¿Cómo llegó allá? ¿Sí? Todo quemado. Ahora, ¿ustedes han visto una persona que tenga su piel quemada, que esté con una... y comenzó a qué? No le quedó de otra. Arrepiéntanse. Va a haber un juicio. Es más, Dios permitió eso para dar un énfasis. Si Jonás hubiera venido como normalmente estaba, quién sabe cuál hubiera sido la actitud de los ninivitas, tal vez se burlarían. Pero mire este tipo como está. Y está predicando y ellos reconocieron que estaban mal. Y Nínive se arrepintió, ¿recuerdan? Esa es la historia. Pero vamos a capítulo 4, porque el tema no es ese, pero el contexto sí lo quería mencionar. Versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres ¿qué? Y solo Dios es así. Dios es clemente y piadoso, tardo ¿en qué? Y la ira santa de Dios, porque no hay enojo de parte de Dios como el que estamos viendo. Y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y vemos que se enojó, ¿por qué? Porque los ninivitas se arrepintieron. Quítame la vida, Señor. Qué tremendo ese Jonás, ¿no? Tenía un carácter, ¿no? Tenía un carácter, Jonás. Ahora, después pasó algo con una calabacera. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ay, gracias Dios. El sol era tremendo y lo cubrió. Y en un día, eso es un milagro de Dios. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios también preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció al salir el sol que, al sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Ahora, ¿usted ha sentido que se desmaya? Bueno, se desmayaba y deseaba ¿qué? La muerte, diciendo, mejor es para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, miren la lección. Dice, mucho Señor, mucho me enojo, hasta la muerte, quiero morirme. Es lo que dijo. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda? Y los animales también. Miren, Dios le está diciendo, hay que tener misericordia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios no retarda, en Pedro creo que es, su promesa. Nosotros a veces deseamos, yo sí deseo que el Señor venga ya, sinceramente, pero Él es paciente para con nosotros, usted y yo, creyentes, porque usted y yo debemos predicar el Evangelio, porque Dios tiene compasión por los que se pierden, pero nosotros estamos ya sentados a la mesa en comunión con el Señor y no queremos ya, queremos disfrutar de la comunión, y es bueno hacerlo. ¿Y qué de los que se pierden? Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente con la iglesia, para que las personas que no son de la iglesia procedan ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Eso qué significa? Tenemos que predicar el Evangelio. Ahora Jonás estaba irritado, ¿sí? Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Hay otra lista ahí. Ira y enojo. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas:
la ira y el enojo. Mateo, el pasaje central que tomé, capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no está diciendo que no ofrende, lo que está diciendo es, bueno, llega un domingo a la iglesia, vamos a hacerlo gráfico, cantamos los himnos como lo hicimos ahora, saludamos a los hermanos con alegría, porque es una alegría podernos saludar, el día de domingo es espectacular para el creyente. Cuando participamos de la cena, cerramos los ojos y aparece un rostro a quien ofendí. Y tengo algo pendiente por ahí. Alguien que yo ofendí o alguien que me ofendió y que yo no he perdonado. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? Ya estamos terminando. Y tenía otros textos, pero yo sé que me pasé, así que, ¿qué nos pide el Señor que hagamos? Usted viene de la iglesia, está en comunión, cantando himnos, porque lo presenta ahí, ¿no? Lo dice en esa escena. Y el Señor le dice, eso hay que solucionarlo. Eso hay que solucionarlo. No, yo voy a esperar unos días. No, hay que dar prioridad. Y te acuerdas. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer? Ir a arreglar las cuentas. ¿Por qué muchas veces no lo queremos hacer? Por orgullo. No queremos reconocer que hicimos mal. O que esa persona me hizo mal y yo estoy enojado. Yo tengo para los muchachos, sobre todo que sirven al Señor también, no debemos cargar nunca con eso. Porque los ancianos, los pastores, muchas veces son ofendidos. Hay hermanos que me han ofendido. Cuando uno trata el pecado de alguien, pues no siempre el receptor es el más espiritual que digamos. Pero ¿qué pasa si a usted lo ofenden? No solamente los ancianos, deben perdonar. Y si yo no hubiera perdonado las ofensas que me han hecho, no son muchas tampoco, ¿no? Pero sí me han hecho ofensas por agradar al Señor y marcar el pecado a alguien. Debemos perdonar inmediatamente. Porque si nosotros tenemos una carga y estamos sirviendo al Señor, eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que tener un corazón, algún dicho que aprendí hace mucho tiempo, tenemos que tener una piel bien gruesa y un corazón blanditico para perdonar a los hermanos que nos han ofendido. Porque la Biblia dice en Santiago, todos hemos ¿qué? Ofendido. ¿Y cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Incluyendo los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Pero un buen pastor, un buen anciano, tiene un corazón perdonador. Y debe perdonar. Siempre, bueno, hay otro texto ahí que no voy a ir a ese texto si no me quedo ahí. ¿Sí? Debemos perdonar. Ahí está ese pasaje en capítulo 18 de un hombre que le perdonaron toda la deuda. La culpa es de la hermana que me va a dar unos segundos más. ¿Sí? Y él clamaba y arrodillado le clamaba a su jefe, digámoslo así. Y él fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero después vino un consiervo de él que le vio una deuda, yo hice la cuenta como de una semana de trabajo. O póngale 2 semanas. Y lo ahogaba. Págame lo que me debes. Y cuando escucharon, los siervos de ese amo le contaron. Y entonces lo entregaron a los verdugos. ¿Saben? Cuando usted no perdona, cuando yo no perdono a otro, vienen los verdugos del alma, que me torturan. Y me van a torturar porque cuando uno perdona significa soltar y dejar que Dios obre. Pero no solo para decir, Señor, te lo dejo y te encargas porque me hizo sufrir mucho, acaba con él. No, Señor, tú eres dueño de todo. Ojalá que esa persona se arrepienta. Pero yo ya lo perdoné. Y descanso. Descanso. Bueno, tomé el ejemplo de la hermana que mencionó un pasaje, era ese, ¿cierto? Pero hice un resumen de resúmenes. ¿Cómo está su corazón, mi querido? Delante de Dios. ¿Hay cosas para arreglar con alguien? ¿Hay cosas que confesar? ¿Hay cosas que perdonar? La injusticia trae muchísimo dolor en el corazón. Pero no seamos, como dice la Escritura, no seamos vencidos por lo malo, sino venzamos con el bien
el mal, dice la Escritura. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra preciosa de Dios, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que somos vencedores, los hijos de Dios. Y no nos, como dicen, por el engaño del pecado. El pecado siempre nos va a engañar y paga muy mal. Tratemos el pecado nuestro. No nos preocupemos de tratar el pecado de otros para censurarlos, más sí para ayudarlos y ser una bendición a otros. Vamos a orar. Voy a pedir a Eddie si termina, por favor, orando. Que Dios les bendiga, hermanos.